Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy la clase que tiene que ver con el Principado. Salimos de la consideración de que Roma venía sufriendo graves violaciones a su institucionalidad, situación que era promovida no por reformas específicas que se quisieran promover, sino simplemente porque el sistema estaba creado para gobernar una pequeña ciudad república, una pequeña ciudad-estado, como utilizando la clásica denominación histórica. Roma se había convertido en algo más y ya sabemos, hemos visto que había un problema de una gran cantidad de siervos que venían hacia la ciudad. Los soldados se encontraban permanentemente, ya no eran ciudadanos soldados, eran prácticamente soldados a tiempo completo. Esto lo veremos también eh, en las clases, en la clase actual. En este sentido, cada vez tenían más autoridad estos generales que venían con sus tropas a Roma. Y el último, el que hizo el gran escalpor e indignación en la ciudad, obviamente Sila, tomó por primera vez Roma con los soldados y no respetando esa antigua tradición romana, republicana, de desmontar y romper filas en el río Rubicón, con la idea de que estos señores no controlaran militarmente Roma. Aunque ustedes entenderán también que, dado que estos señores tenían legiones a sus mandos, cuando entraban a Roma, aún con sus soldados desarmados o desmontados, se encontraban con la posibilidad de influir brutalmente dentro de los comicios, y ya sabemos que se iba a esos comicios justamente para recibir ciertos cargos, a veces de una manera no republicana, y con estos cargos dárselos a obtenerlos para sacar beneficios en las provincias a las cuales eran encomendados. Ok, bien, en este caso, después de Sila, no solo no volvió la paz, sino que se incrementaron las guerras continuas civiles dentro de la República entre diferentes generales. La pacificación llegó a través de una unión o un acuerdo que llamamos triunvirato, o sea, de 3 hombres. Tuvimos 2, el primero de ellos está conformado por los 2 mayores eh, secuaces de Sila, o sea, me refiero a Pompeyo Magno, a Neo Pompeyo Magno y a Licinio Craso. Licinio Craso y Pompeyo apoyaron fuertemente a, a Sila, y aquí se unió un tercer elemento. El tercer elemento, esto era también por mando de tropas, era otro general muy ávido de poder, es Julio César. En este momento estos 3 logran tener una acuerdo para mantener Roma tranquila. Eso lo hacen. A un determinado momento, Craso viene relegado y obviamente al momento de sacar cuentas, ya habiendo terminado el momento de poner paz, inicia una batalla por el poder ya supremo entre Pompeyo y César. Por un lado, Pompeyo apoyado por los optimates, en particular por Cicerón y para tener una idea, y por Marco Porcio Catón, el joven, y por otro lado los populares apoyando a César. Obviamente esta batalla se resuelve al el Senado pedirle a César que regresara de las Galias, donde se encontraba, y que viniera para a ser interrogado por el Senado.
Obviamente al volver Julio César sabía que esto era una condena a muerte prácticamente, y Julio César al llegar al Rubicón, así como había hecho Sila, dice una frase que se le atribuye históricamente, que dice que es, dice alia jacta sum, o sea, los dados son echados y la suerte está echada, o sea, los dados están en el aire, ya no hay nada que hablar, yo no tengo nada que decir, y rompe y entra con los soldados y toma nuevamente Roma, como se había hecho ya, lo había hecho Sila, lo había hecho Sina, con Mario, en fin. Y en este caso, pero ya obviamente con un poder ya muy consolidado al haber también eh, dado cuentas de lo que era Pompeyo. Okay, bien, entonces, en este caso, Julio César es objeto de ese grupo capitaneado por Cicerón y por otras personas de la aristocracia romana, por un grupo grande de personas, es objeto de una conjura. Ahí entró el primer capitulito de ese que yo les envié de la serie esa de Roma construyendo el imperio eh, de la historia, del canal de la historia, del History Channel. Entonces, en ese punto inicia lo que estamos hablando ahora, ¿ok? Ya es el cierre definido. Eso se da en el 44 antes de Cristo. Uno de los que participa en la conjura es Brutus. Brutus, según bochinches históricos, podría ser hijo inclusive del mismo Julio César. Julio César teóricamente pronuncia otra frase ahí muy famosa donde dice tu quo, pues Brutus, o sea, no me lo esperaría de ti, ¿cómo lo hace? Pero lo que representa es la traición que se da en el mundo político, ¿no? Que volvemos y repetimos un mundo puramente humano. Ok, bien, entonces, al morir Julio César, pues obviamente vienen a asumir el poder otros generales, pero en particular uno que se llama Marco Antonio, también leal a Julio César, pero ¿qué sucede? Que Julio César se había adelantado ya y dejó un testamento político, podríamos decir así, donde adroga, o sea, adopta a un mayor de edad que es su sobrino Octaviano. Octaviano, a raíz de esto, se termina llevando los apellidos de su tío, o sea, termina siendo Octaviano Julius César. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al ser adrogado, entra la familia de Julio César, aunque fuera por testamento, y pasa a llevar los apellidos. ¿Okay? De ahí en adelante, los sucesores, como veremos, que no era por nacimiento, como también veremos, comienzan a llevar este título, este apellido que se vuelve título de César. Y obviamente históricamente ha seguido así. Tanto es así que los zares rusos, una derivación de César, y el Kaiser alemán es otra derivación de Kaiser. ¿Cómo sonaría también en latín? Podría sonar en latín la palabra César, César, ¿no? Porque recuérdense que la C en latín es dura. César sería un similar al Kaiser alemán y al zar, Kaiser, al zar ruso. Bien, entonces, pero fue una cuestión no planificada, esto sí, y entonces Octaviano es una persona eh, también de mucho valor político, comparte el poder en el segundo triunvirato, no fue así tomado a la fuerza simplemente como uno solo, con Marco Antonio y con Lépido, y al final terminan sacando cuentas en guerra, primero vengando a César, todos los enemigos de César haciendo otro baño de sangre, todas estas cosas que hablamos aquí, cuando alguien invade, cuando sí le invade, cuando terminan todos en baños de sangre Roma, expropiaciones de propiedad, etc. O sea, lo que quiero decir es que hay una situación muy convulsa en Roma, muy convulsionada, y entonces, hasta que termina la guerra, termina en una guerra al final entre de dos cabezas, que es Octaviano y Marco Antonio. Marco Antonio, que estaba en la parte de Egipto, para que tengamos una idea,
Augusto por acá por Alemania, cuando estaba ahí acá en el centro estaba Lépido. Pues bien, pero al ir recogiendo tropas, pues, y ya probablemente Octaviano tenía la mayoría, pues simplemente se establece una batalla importante en contra de Marco Antonio, que estaba por allá por Egipto con Cleopatra, toda la historia esta famosa, hasta cinematográfica. Bien, bueno, en este sentido, todos estos personajes vienen asumiendo, y ya lo vimos desde la designación aquella de Publio Cipión, ¿no? El africano, el primero, vienen nombrados príncipes del senatus, o sea, el príncipe del senado, que era un cargo que teóricamente otorgaban los censores y era de extremada importancia. Pero les recuerdo ahora que no solo Augusto era solamente príncipe del senatus, sino que Julio César era Octaviano, que después de la guerra con Marco Antonio se le da el título de Augusto, de ahí su nombre de César Augusto o Augusto Imperatore, que es pero es solo un título, este sí es un título, Augusto, el Augusto, y por obvias razones ya se las elenco. Porque este señor, y así lo vamos a llamar Augusto, lo distinguimos más fácilmente Julio César, porque a veces esta cosa de los César hay un problema porque todos son Julio César, obviamente, que se vuelve un título. Así que Julio César lo conservamos original, muerto en el 44, Cayo, y los otros, Augusto, el más grande probablemente, emperador romano, por su título conferido por el Senado Augusto. Bien, entonces, este joven Augusto tenía una serie de cargos, en particular era tribuno de la plebe, pero tenía un montón de cargos más conferidos por el Senado, tenía un imperium proconsular infinitum et maius et infinitus, o sea que no tenía, podría ejercerlo por siempre en cualquier lugar. Bien, entonces este señor comienza una serie de reformas en el imperio, ¿ok? Entonces, y comienza a designar una serie de funcionarios que respondían directamente a él, donde se forma una administración imperial, ¿ok? Ya no enviados legatus que tienen una relación directa con las provincias, no, sino que cada provincia comienza a tener una administración. Obviamente esto fue de gran aprecio por todas las provincias, porque se comienza a tener ya una administración igual a Roma, pero en cada lugar, lo que permite una administración mucho más eficiente. Obviamente se mantiene por algún tiempo los órganos tradicionales que vienen de la República, pero ustedes entenderán que cada vez más va asumiendo mayor importancia la administración imperial, porque es el que... ¿Por qué el príncipe del Senatus se vuelve tan importante? Porque bastaba escuchar lo que decía el príncipe. Lo que dice el príncipe en ese acto era lo que era valor de ley. Tanto así, hasta las reformas, hasta las mismas fuentes del derecho comienzan a decir, los juristas, que lo que diga el príncipe hace derecho. O príncipe placuit, o sea, lo que le guste al príncipe, lo que plazca al príncipe, leyen habet vigorem, o sea, tiene valor de ley. O sea que ya este era un hombre ley, el soberano absoluto pasa a ser de nuevo una sola persona. Pero reitero, al menos en la época de Augusto y la primera parte del fase de los emperadores, y no vamos a estar viendo la línea, ustedes podrán verlo en Wikipedia, en cualquier otro de estos asuntos, se mantiene una cierta relevancia todavía del peso del Senado, que es muy mitigado con respecto a la administración imperial, y en este sentido, pues la administración tiene una serie de cambios radicales, ¿ok? Entonces, una de ellas es que el ejército es un ejército profesional, permanente, ¿ok? Se nombra una administración imperial que va asumiendo los cargos cada vez más importantes, así que, por ejemplo, los pretores ya vienen designados directamente por el emperador, y además la gente quería que los cargos fueran designados y quería saber. De hecho, se vuelve una apelación, comienza a haber en los procesos unas apelaciones al emperador, que como el máximo cargo, la gente escucha a través de diferentes fórmulas que ya iremos a ver poco a poco.
Entonces, ¿qué trae con esto el señor en este periodo? Bueno, tenemos una serie de cambios importantísimos que se dan en esta época y el primero de ellos es que se establece un periodo de paz bien amplio, conocido como Pax Romana. ¿Okay? Bien, eh, en este sentido eh, tenemos casi un siglo sin guerras. Esto fue un periodo de florecimiento extraordinario y entre esos florecimientos extraordinarios, que también conocemos como siglo de Augusto, que por cierto gobernó por bastante tiempo, bueno, no llegó al siglo, pero gobernó por bastante tiempo, eh, este promovió un montón de leyes, de reformas, construcciones, en fin. Y una de las características que se dio fue que floreció también la jurisprudencia. Aquí tenemos lo que llamamos la parte que corresponde a la jurisprudencia clásica, ¿ok? Bien, entonces, o sea, que es lo mejor que tenemos de la jurisprudencia romana. Ahora, un último punto para terminar la parte política y entrar 5 minutos en lo que es el, en lo que es el sistema de la jurisprudencia clásica. ¿Qué, qué elemento nuevo, de dónde surge este príncipe? Okay. Entonces, quiero que tengamos presente que en Roma no había un cargo como tal, y ustedes han visto ya hemos visto la cantidad de gente fuerte que entra, sale de la vida política romana, en algún momento todavía teniendo el poder los senadores, pero cada vez vemos más que estas personas se imponen prácticamente, por ejemplo, como un Mario, por sus características del tipo personal, ¿no? Entonces, el problema del Principado y de lo que va a ser el Imperio Romano subsiguiente es que no tenía un método de acceso a ese cargo, ¿ok? No había un cargo de príncipe que trayera consigo los cargos que requerían, ni siquiera la capacidad para tener esos cargos. ¿Okay? Bien, entonces en este caso, eh, eh, los, eh, cada vez que había una muerte de un príncipe, porque ya este era vitalicio, o venía asesinado, o por cualquier motivo se diera, sucedía que había un pandemonium para hacer el cambio del emperador. Este es obviamente el talón de Aquiles de este sistema y de cualquier sistema que se basa en el hombre, ad hominem, decimos en latín, o sea, que no es institucional, que no se basa en una institucional de cómo se llega al poder. En la época republicana se sabía cómo se llevaba cónsul. Bueno, cambiaron las circunstancias, cambió el fondo del asunto, es obvio, pero aún así, no tenía ni una institucionalidad, o sea que dependía todo del hombre y esto obviamente llevó, después de un cierto periodo de tiempo, a la ruina del Imperio Romano de Occidente. Ok, bien, entonces, tenemos una gran cantidad de juristas romanos de importancia. La mayoría de esta época que estamos hablando, o sea, no, me refiero de la época de Augusto hasta el año 200, más o menos 200 eh, después de Cristo. O sea, nos encontramos con la mayor cantidad de juristas romanos que trabajan, bueno, su principal manera de trabajar era a través, lo que le encantaba a los romanos, yo les he dicho, era de plantearse casos hipotéticos, ¿no? Y estos casos hipotéticos, ellos los respondían en el foro, sea que la gente les preguntara, sea que ellos los expusieran como un caso hipotético, varios casos hipotéticos y los resolvieran jurídicamente hablando. Eran maestros en esto. Bien, esos juristas seguían siendo juristas individuales, no ocupaban cargos públicos, aunque veremos que con el pasar del tiempo y durante el Principado los juristas se fueron acercando también. La fuente de poder autoritaria es atractiva, porque se fueron imponiendo, se fueron acercando poco a poco al emperador. Ok, ahora, de aquí contamos con una gran cantidad de fragmentos de libros. Les recuerdo nuevamente que el único libro completo de jurisprudencia romana que tenemos, de un autor
de un autor romano es el de Gayo, las Institutas, o sea, que leemos completo. ¿Okay? Bien, entonces los otros que tenemos compilaciones, como la de Justiniano, que ya lo dejaremos para el próximo semestre. ¿Qué otra producción escrita producían los juristas romanos? Bueno, en primer lugar, hacían comentarios al derecho civil, comentarios al edicto del pretor, comentarios al jus publicum, leyes o senatus consulta, sobre juristas antiguos, o sea, teníamos diferentes comentarios. También tenían escrito unas colecciones de responsa, o sea, de respuesta a casos, esos que ya les acabo de hablar, hipotecarios, perdón, hipotéticos o reales, y obras monográficas también sobre instituciones particulares, sobre los contratos, las obligaciones, propiedades, en fin. Y también tenían obras didácticas, o sea, dedicadas a enseñamiento, como era la de Gallo. Gallo era un profesor universitario romano. ¿Okay? Bien, entonces, obras escritas. A propósito de obras escritas, se usó por mucho tiempo lo que llamamos el volumen. El volumen venía del papiro, el papiro se enrolla, ¿no? Evolvere, en latín, evolvere, ¿ok? De ahí viene a desenvolver o envolver, que viene de... Y de ahí viene la palabra volumen, de ahí usamos la palabra volumen, o liber se le decía simplemente en latín. Un liber, un volumen, en uno de estos rollos que había más o menos como 40 páginas, esas que yo les mando en las lecciones, era un volumen o un liber. ¿Okay? Bien, esto cambió en el siglo III cuando se inventó el pergamino, el papel, como lo tenemos hoy en día. ¿Okay? Bien, entonces este pergamino era, o sea, era cuadrado, se doblaba en cuatro, ¿okay? Esquina, las dos esquinas, y después se volvía y se cerraba, y se cosía por el lomo, se ponían varios, ¿no? Y entonces daba lugar a las páginas continuas, como más o menos como tiene el libro. Eso se llamaba en latín, le decían códex, ¿okay? Y por eso de ahí viene la palabra código, ¿no? Por eso se los menciono. Un código porque tiene se cosía el lomo, ya muy pocos son cosidos, ahora son pegados, pero antes se cosían el lomo, que decimos, en la parte pegada acá, se cosía, y entonces había que romper las pergaminos, o sea, porque como estaban, o sea, generalmente se escribían, o cuando ya vino la imprenta, muchos años después, en 1472, se imprimían todas juntas y después se pegaban, entonces después había que romperle la parte lateral que quedaba del otro lado del lomo. Bien, vuelvo y reitero, la jurisprudencia tenía autoridad porque era una autoridad propia. Nuestros sistemas legales siguen siendo de autoridad particular. O sea, me refiero a que si yo, por ejemplo, quisiera conocer algo de derecho procesal panameño, iría y buscaría los libros de Jorge Fábrega Ponce. Yo lo tengo en la gloria. ¿Por qué? Porque es nuestro mayor procesalista. ¿Quién designó a Jorge Fábrega Ponce nuestro mayor procesalista? Nadie. No es que fue que vino el presidente de la República y dijo, Jorge Fábrega Ponce va a ser nuestro mayor... No, eso te lo gana por el consenso de la gente y de los autores y de las personas que tramitamos esto. Igual que si hiciéramos conocer algo de derecho constitucional panameño, lo más probable es que buscaríamos un libro viejito, pero muy bueno, César Quintero, Derecho Constitucional. Así que, y eso sucede prácticamente en casi todos los países donde tenemos grandes autores individuales que no son... Ahora, esto tampoco es malo que ocupen puestos públicos, ¿no? Lo que quiero decir es que, es más, probablemente en algunos países harán esta situación. Como eres un gran autor, entonces, por ejemplo, te designamos, pues, por ejemplo, el libro que uso yo para Derecho Civil de Obligaciones y Contratos, es un libro español de un autor que se llama Luis Díez Picasso. Luis Díez Picasso fue presidente del Tribunal Supremo Español, pero obviamente porque es un gran autor. O sea, no lo leemos porque sea presidente. Entendemos por qué fue presidente del Tribunal Supremo Español, muy bien, pero su autoridad se la ganó escribiendo bien sobre cosas jurídicas. Bien, eso es anteriormente había obras de jurisprudencia, claro que sí, pero en esta época donde tuvimos la gran mayoría que se mencionan en la compilación de Justiniano, que veremos después, sí tenemos autores anteriores en el periodo republicano, lo llamamos juristas preclásicos, donde hubieron dos escuelas que se las menciono para que tengamos en mente nada más, los sabinianos y los proculeyanos, y obviamente también les recordaría que
el trabajo de interpretación jurídica que cumplen los juristas, los prudentes del derecho, lo cumplían en la época monárquica los sacerdotes, ¿no? Sabemos que el derecho romano evoluciona rápidamente hacia una legislación laica, o sea, donde se distingue rápidamente el fas del jus, y el jus entonces comienza a ser una aplicación, pese a que no diría yo que el jus es religioso. Ustedes han visto bien cómo los romanos siempre fueron muy apegados a los motivos religiosos, pero obviamente deslindaron el asunto de que esta interpretación era una interpretación particular, y una interpretación particular que tenía que ser experto, sobre todo prudente, gente conocedora y con experiencia en estos asuntos. Bien, con eso yo termino la clase y entonces nos vemos la próxima. Saludos.